Si no lo sabías, el petróleo es uno de los productos más importantes para sostener la economía mundial. Por eso se habla tanto de él. Sirve para mover un automóvil o una fábrica, para hacer funcionar una máquina agrícola o incluso como insumo de algunos alimentos. Para responder a la pregunta ¿por qué bajó tanto el precio del petróleo? Es necesario conocer las tres formas que se utilizan para extraerlo. Una es la perforación de tierra firme. Es la más tradicional, la más antigua y a su vez la menos costosa. La otra forma es por medio de plataformas submarinas. Y la tercera es la fracturación hidráulica, más conocida como fracking, que funciona perforando el subsuelo hasta que las rocas se fracturen y liberen el crudo hasta la superficie. Estas dos últimas son las más costosas. Países como Arabia Saudita, Irán o Irak tienen un costo por barril aproximadamente de $10, mientras que Estados Unidos de 35. Ahora sí, veamos por qué bajó tanto el precio del petróleo. Sencillo, porque aumentó la oferta. Uno de los principios de economía dice que cuando hay sobreoferta de algo, su precio cae. Hay tres países que juegan un papel muy importante en este tema: Arabia Saudita, Irán y Estados Unidos. Arabia Saudita es el segundo productor mundial de petróleo. Es miembro de la OPEP y no estuvo de acuerdo con disminuir la producción para subir el precio. Lo que busca es mantenerlo para sostener el precio bajo y sacar del mercado a los productores con costos más elevados como los de Estados Unidos. Irán cumplió unos acuerdos nucleares y le quitaron la prohibición que tenía de vender gas y petróleo. Tiene la cuarta mayor reserva de petróleo en el mundo y su producción de más de 3 millones de barriles al día aumentó la oferta mundial de crudo. El tercer país es Estados Unidos. Gracias al fracking dejó de ser importador de petróleo y en 2015 por primera vez comenzó a exportar porque había copado el mercado interno. Y esto, como era de esperarse, aumentó la oferta mundial. Un cuarto país que influyó en la caída del precio fue China, pero esta vez por el lado de la demanda. Otro de los principios de economía dice que cuando disminuye la demanda por un bien tiende a disminuir su precio. Pues bien, el crecimiento del PIB en China fue menor que en los últimos años, y como su economía crece menos no necesita tanto petróleo, lo cual ayuda a reforzar la caída en el precio. En conclusión, parece haber una reestructuración en el mercado. El precio del petróleo, a pesar de haber caído tanto, no está muy lejos del promedio de las últimas décadas. Lo que ocurrió fue que el precio tan elevado de esta última década permitió la aparición de empresas que se daban el lujo de tener un costo de $40 por barril. Pero es probable que en el largo plazo los actuales precios bajos obliguen a los productores con costos muy altos a salir del mercado.